Ya, entonces estábamos en transformada de Fourier y estábamos considerando funciones que iban de R en los complejos que satisfagan este límite que está acá, límite cuando t tiende a infinito, más o menos infinito, de módulo de Ft e elevado a it lambda es igual a cero. Y se define la transformada de Fourier de f como la siguiente expresión. Bueno, elegimos la notación f tongo, ¿no es cierto?, para la transformada de Fourier. F tongo de lambda es la integral entre menos infinito a infinito de f de t elevado a menos it lambda de lambda. Aquí estoy integrando con respecto, aquí hay un error, hay un error, este es t, aquí tengo que integrar con respecto a t para que la función final me quede lambda. Ok, así que f tongo de lambda, entonces va a ser esta expresión que está acá. Ah, pero no poníamos el 1 partido por raíz de pi acá, sino que lo íbamos a poner al final, ¿no?, cuando usemos la inversa. Así que la definición es esa que está ahí. Esas dos pequeñas correcciones a lo que habíamos. Ahí hay un ejemplo de. Las funciones, la verdad es que cumplen algunas condiciones un poquito más restrictivas que esta que está acá arriba, que esta. En realidad, anotémoslo aquí, nota, lo que uno espera es lo siguiente. F satisface la siguiente condición. Esto es lo que uno quisiera. Por eso les decía que es bastante más fuerte que la que estaba arriba. Pongamos aquí un asterisco. Vamos a poner que el límite cuando t tiende a más o menos infinito de módulo, no solamente va a ser f de t, sino que vamos a agregarle aquí más cosas. Por ejemplo, t elevado a la n. Voy a ponerlo como números naturales nomás, t elevado a la n por la derivada enésima a de t m de f de t. No voy a agregarle el e elevado a t lambda, puedo hacerlo, voy a ponerlo así, pongámoslo, e elevado a t lambda, eso es cero, ¿no? O sea, es bastante restrictiva esta cosa. Lo importante es que la función f de t decaiga en el infinito y en el menos infinito más rápidamente que cualquier polinomio. Y sus derivadas también. Por eso aquí dice t elevado a la n. N y m pongámoslo en natural, en este caso, ¿no?, para no complicar más la cosa. O sea, esas se llaman funciones rápidamente decrecientes y son infinitamente diferenciables, ¿no? Son arbitrarios estos m y estos n. O sea, son funciones muy buenas, ¿no? En el infinito, la función y sus derivadas decaen más rápidamente que cualquier polinomio. Por eso, si lo multiplico por Tm, eso sigue decayendo. Pn. Ok, entonces, la verdad, esa se llama la clase de Schwartz de funciones, ¿no?, pero es irrelevante en este momento mencionarlo. Un ejemplo era el HA de T, que son estas funciones. No tiene transformada de Fourier. Esta no decae en el infinito, ¿no es cierto?, porque es una constante, 1. Sin embargo, esta f de t, que es la denominada función de Heaviside, HA menos H menos A, entonces esta sí, ¿cierto? Sencillamente esta es una función de salto, que es una función como un escalón, un rectángulo. Esa sí es integrable. Fíjense, en el menos infinito vale 0 y en el infinito también vale 0. Y si uno integra con respecto a L menos IT lambda, integra con respecto a T, entre menos infinito e infinito, el resultado es ese que está ahí. 2 seno de A lambda partido por lambda. Y esa es la función de la transformada de Fourier de esa función que está ahí. Bueno, ¿qué más?
acá había otro ejemplo. Si queremos calcular f de t igual a e elevado a menos módulo de t, obviamente que esta decae en infinito y en menos infinito se va a cero. Si multiplico por cualquier polinomio, esta decae más rápidamente a cero que cualquier polinomio, así que no va a haber problema. Y ahí calculábamos la transformada. ¿Qué propiedades tenía? La transformada de Fourier como transformación lineal como transformación es lineal. Si yo aplico la transformada de Fourier de alfa f más beta g, es lo mismo que alfa por la transformada de f más beta la transformada de g. Por otro lado, otra propiedad, si f es derivable en R, bueno, estamos suponiendo que son derivables, y el límite cuando t tiende a infinito de f de t es cero, o si ustedes quieren la otra propiedad, o sea, que pertenecieran a esa clase especial de funciones, que caen rápidamente en menos infinito a infinito, entonces la transformada de Fourier de f' es, la anotamos aquí, exactamente I por lambda, la transformada de Fourier de f. Y quedó propuesto demostrar que si la derivo, la transformada de Fourier de la enésima derivada de f es igual a I lambda n f tongo de lambda, pero eso equivale a integrar por parte de esto ns, ¿cierto? Por eso que sale ese I lambda elevado a la n. Y aprovechar la condición en el infinito y el menos infinito, o sea, se van a anular. El cambio de escala, de nuevo, una función que tiene transformada de Fourier. Y si uno hace un cambio de escala, es decir, en lugar de considerar t, considera a de t, entonces la transformada de Fourier de f de a de t de lambda es lo mismo que 1 partido por a por la transformada de Fourier evaluada en lambda partido por a. Después, si uno puede demostrar que i, la derivada con respecto a lambda de f tongo de lambda, es igual a la transformada de Fourier de t de f, de esa función, evaluada en lambda. O lo que es lo mismo, si multiplico por menos por i al lado izquierdo, ¿cierto? Me va a quedar un signo menos. Al lado derecho multiplico por i, paso el menos al otro lado y me queda esa expresión de ahí. Son exactamente iguales. Así que aquí tenemos algunas propiedades, ¿no es cierto?, de la transformada de Fourier. Entonces, apliquemos una que vamos a usar, un problema. Consideremos el siguiente problema. Y este lo vamos a resolver de dos maneras. Este lo vamos a usar, es importante, porque lo vamos a usar para resolver la ecuación del calor. Entonces, calcular, y sirve para calcular otras, ¿eh? Calcular este tongo de lambda, donde f de t es igual a e elevado menos t cuadrado medios. Entonces queremos calcular la transformada de Fourier de esa, usaremos dos métodos. Uno más largo y uno tremendamente corto. Pero hay que verlos los dos. El primer método. Como ya sabemos, conocemos variable compleja relativamente bien, supongo. Entonces vamos a ver algunas cosas previas para calcular esta función. Entonces, examinemos, bueno, tenemos la función f de t igual menos t cuadrado medios. Consideremos una extensión, t están los reales, ¿no es cierto? Entonces, consideremos la extensión a los complejos de la extensión a los complejos de la función, de esta función. ¿Cuál es la extensión a los complejos? F de z igual e elevado a menos z cuadrado medios con z en c. Entonces, si uno se fija, e elevado a menos z cuadrado medios es una función entera. F de z es una función entera. ¿Qué significa entera? Que es analítica en todo C. Entera en C. Analítica
en todo punto. Es más, esa tiene desarrollo en serie en cualquier punto del plano complejo. Entonces, como es analítica, miremos la siguiente, vamos a examinar la siguiente región. A ver, voy a poner aquí está el eje de las IES, a ver, lo voy a poner con otro color. 1, 2, 3, 3, 5. Y acá hacia abajo. Y voy a sobreponer la línea acá para que se note. Entonces, supongamos que este es R, ahí estamos en R, y acá estamos, este es el punto lambda, acá arriba, aquí estamos en 0, entonces este es R más I lambda, acá estamos, este es menos R, esos son los puntos límites, ¿no es cierto? Las esquinas del paralelogramo. Entonces, voy a hacer esta es una curva, hay una curva gamma aquí, o C, como ustedes quieran llamar. Ah, ya, gamma. En qué consiste la curva gamma? La primera parametrización, aquí le vamos a poner z igual t, un real. Eso están los reales. ¿Ya? ¿Y entre qué valores varía z? Entre, bueno, t en 0 menor o igual que t, menor o igual que el r. ¿Ah? Estamos acá abajo. Estamos entre menos r y r. Acá arriba, acá arriba el r permanece fijo, ¿no es cierto? Entonces aquí la parametrización, estoy parametrizando, esto es z de t. Z de t. Ah, igual que abajo. Este es z de t nomás. Ah, como se ve, el r permanece fijo y el t varía. ¿Entre qué valores? 0 menor o igual que t, menor o igual que lambda. Ah, acá arriba hay otro z de t. Z de t, acá arriba. Este, el i lambda está fijo, así que es t más i lambda. Y bueno, el t varía entre menos r y r, pero en realidad entre r y menos r. ¿Ya? Y acá el z de t es igual a menos r más it. Y el z y el t varía entre lambda y 0, ¿cierto? Aquí el t varía entre r y menos r, y acá el t varía entre lambda y 0. Ok, entonces, ¿qué pasa como la función es entera? Entonces, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la integral sobre esa curva que está ahí, que no tiene ninguna singularidad en el interior, de fz de z, tiene que ser igual a 0. Ese es el teorema de Cauchy. ¿Cierto? Una función entera que recorre una curva en cuyo interior no hay singularidades. La integral de la función, esa vale 0 sobre la curva. Entonces, ¿a qué se reduce esto? Eso significa qué cosa. Voy a dividir el gamma. Entonces tengo una integral primero entre menos r y r, voy para la derecha, ¿no es cierto? Estoy en sentido, voy a recorrerla en el sentido contrario a los punteros del reloj. Así.
Y ahí. Entonces queda la integral entre menos r y r. Bueno, y ahí la función es sencillamente f de t, ¿no? ¿Ah? Z igual t. No hay nada más. Más. Después queda la integral entre este punto y este punto de acá. Entonces, y en ese punto, ¿entre qué valores varía t? Entre 0 y, 0 y lambda. Ese lambda quedó medio raro. Entonces, queda la integral entre 0 y lambda de f igual a la parametrización r más it dt, más la integral después entre r y menos r, de aquí a acá, de este puntito que está aquí, si por aquí y llegó hasta este que está acá, entonces entre la parte imaginaria está fija, entre r, perdón, r y menos r, de f con la parametrización ahí, de t más i lambda, de t, más y finalmente la integral. Aquí varía el lambda, lambda varía entre, perdón, el t varía entre lambda y 0, ahora este varía entre lambda y 0, de f de menos r más it. Y eso ya sabemos que es 0. Entonces examinemos cada una de esas integrales que está ahí. La primera, ¿cuánto vale esto? Esto es sencillamente la integral entre menos r y r. Y vamos a, el z es sencillamente t, es un número real, así que, y la función es e elevado a menos z cuadrado medios, así que aquí queda menos e elevado a menos t cuadrado medios de t, e elevado a menos t cuadrado medios de t. Bueno, no quedó muy, ahí está. Después más esta integral que está acá, vamos a examinarlas por separado. ¿Ya? Ya sabemos que esa es eso que está ahí. Y si ustedes se fijan a más, lo voy a anotar de inmediato. Esa que está ahí significa que si yo tomo el límite ahora, cuando r tiende a infinito, de la integral entre menos r y r, de L o menos t cuadrado medios de t, eso es sencillamente la integral entre menos infinito e infinito de e elevado a menos t cuadrado medios de t. Así que guardemos eso en la memoria un segundo. La otra integral, por otro lado, o, um, digamos aquí, tenemos la otra integral. Examinemos ahora la integral entre 0 y lambda de f de r más it de t. Y vamos a mirar el módulo de esta integral. ¿Ya? Perdón. Entonces, el módulo de esa integral es menor o igual que la integral del módulo por propiedades de la integral compleja. F de R más IT por DT. Ok, pero ¿qué es FR más IT? ¿Ah? Eso es igual a, y esto entre 0 y lambda. ¿De qué cosa? Aquí me queda módulo de E elevado a menos R más IT
al cuadrado medios por dt. Y expandamos ese cuadrado, o sea, desarrollémoslo. Así que eso es la integral entre 0 y lambda de módulo de e elevado a, arriba queda menos r cuadrado más 2r t por i menos t cuadrado. Porque it por it queda menos t cuadrado. Y eso dividido por 2 dt. Y eso es la integral entre 0 y lambda. ¿De qué cosa? De e elevado menos r cuadrado. Voy a separar las exponenciales, ¿no es cierto? Como un producto de exponenciales. Menos con menos t cuadrado me queda más t cuadrado. Y después queda e elevado a menos un 2a. Y aquí me quedan medios y aquí me quedan medios. Y al otro lado queda 2 menos r de lambda por i dt. ¿Pero qué es esto? Esto es el módulo de e elevado menos r cuadrado medios más t cuadrado medios por el módulo de e elevado menos r de lambda i. Eso es 1. Así que esto es igual. Ahí puedo sacar el módulo porque las exponenciales ya son positivas siempre. Así que eso que me queda e elevado menos r cuadrado medios, e elevado a t cuadrado medios, así, por dt. Entonces, resumiendo, con lo que está arriba, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que módulo de 0 lambda de f, eso es una r, r más it, que como una manchita que arriba, ahí, dt, así es menor o igual que esa integral que puse ahí, 0 y lambda. Ahí puedo sacar el r cuadrado para afuera porque no depende del t, ¿cierto? Lo voy a sacar afuera inmediatamente. E elevado menos r cuadrado medios integral entre 0 y lambda de e elevado a t cuadrado medios de t. Pues si ustedes se fijan, la función que está adentro, el t cuadrado medios obtiene su máximo en lambda. Así que eso es menor o igual que e elevado menos r cuadrado medios. Lo voy a poner adentro para que se vea qué es lo que dice. E elevado a lambda cuadrado medios de t. Y voy a sacar eso afuera. Así que queda e elevado menos r cuadrado medios, e elevado lambda cuadrado medios, integral de lambda entre 0 y lambda, de t, perdón. Así que eso es sencillamente lambda por e elevado menos r cuadrado medios, e elevado lambda cuadrado medios. Todas esas cosas están fijas. Voy a anotarlas, ¿no? Voy a anotarla bien aquí en una sola fórmula, para que no quede tan enredado. Es menor o igual que lambda e elevado menos. Se van a fijar que este método que estoy ocupando aquí es mucho más largo que el que vamos a ocupar más adelante. Si uno aplica ahora el límite, el lambda está fijo, ¿verdad? Entonces, si uno aplica el límite cuando r tiende a infinito, entonces, aplicando límite cuando r tiende a infinito de la integral entre 0 y lambda de f de r más it
del módulo de t. Si se fijan, este término está fijo, este término está fijo, así que eso no molesta, ese también, y este tiende a cero cuando r tiende a infinito, así que eso es cero. Pero si el límite cuando r tiende a infinito de esa expresión de ahí es cero, eso significa que la integral, el límite de la integral, o sea, el límite de lo que está dentro, de la integral entre 0 y lambda de f r más it de t es igual a cero. Entonces, este lo enmarcamos. Entonces, a ver, déjenme ver acá. Pongámosle 7 a esto. Ya, análogamente se puede probar que voy a, voy a ver la integral, la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? Aquí estábamos en la integral sobre esta línea, ahora voy a mirar la integral sobre esta línea. Esta la voy a dejar para el final, la sobre esta línea. Entonces, sobre esa línea, el t varía entre lambda y cero ahí, y es eso que está ahí. Entonces me queda la integral, voy a anotarlo, análogamente se prueba que el límite cuando r tiende a infinito de la integral entre ah, 0 y lambda, eh, o sea, lambda y cero, de f de menos r más it de t es cero. Y a este le colocamos 9. Déjenme grabar. Ya, entonces la única integral que me está quedando, que tengo que calcular, ¿cuál es? Un segundo. Se Mario. Esperen un segundo. Esta de aquí. ¿Qué pasa con esta integral de aquí? Entonces, examinemos finalmente. La integral entre menos r y r de f de t más i lambda de t. Entonces, en realidad va entre r y menos r. Va para en el sentido contrario. Entonces, eso ya sabemos que eso es menos la integral propiedades, ¿no es cierto? Ahí no estoy haciendo un cambio de variables, sencillamente estoy dando vuelta a la integral. O sea, la diferencia tiene signo menos. Y ahora pongamos lo que es f de t. Me queda f de t más i lambda, integral entre menos r y r, de e elevado menos t más i lambda más i lambda
al cuadrado medios de t. Así que si uno quiere y expande ahí, o desarrolla el cuadrado que está arriba, queda e elevado menos, queda un t cuadrado medios, menos un lambda cuadrado medios, como estoy dividiendo por 2, más i que lambda, ¿cierto? Por dt. Así que eso es la integral entre menos r y r con un signo menos afuera, con un signo menos afuera. Aquí voy a separar. ¿Puedo sacar algo o no? Sí, puedo sacar e elevado menos lambda cuadrado medio, ¿cierto? Lo voy a sacar al tiro. A ver. Ah, ah, ah. Aquí parece que tengo un error yo. Déjenme ver. No, está bien. Déjenme colocar afuera de inmediato para ahorrar espacio. Puedo sacar el e elevado a más, ¿no es cierto? Hay un signo menos afuera. Lambda cuadrado afuera. Y adentro queda la integral entre menos r y r de elevado menos i t lambda por e elevado menos t cuadrado más por dt. Déjenme escribirlo acá. Así que si aplico el límite, cuando r tiende a infinito, de esa expresión que está ahí, de menos integral entre menos r y r de a ver, voy a poner por la derecha mejor, de f de t más i lambda de t es igual a menos L a un menos lambda cuadrado. Y aquí me faltó medios. Y acá queda límite cuando r tiende a infinito. Integral entre menos r y r de L a un menos i t lambda. Y ustedes ya se fijan en lo que está apareciendo ahí. Ahí va a aparecer la transformada de Fourier de L a un menos t cuadrado medios. ¿Y eso qué cosa es? Eso es menos e elevado a un menos lambda cuadrado medios. Y aquí queda la integral entre menos infinito e infinito de elevado a un menos i t lambda, elevado a menos t cuadrado medios de t. Hasta ahora estoy usando variable compleja para esto, así que ese es el límite cuando r tiende a infinito de la integral entre menos r y r de f de t más i lambda. Así que esto, ¿y esto qué cosa es? Eso es e menos lambda cuadrado medios. ¿Y qué es lo que está acá adentro? Esta es la transformada de Fourier de la función L a un menos t cuadrado medios. Así que eso es transformada de Fourier de L a un menos t cuadrado medios. Eso al final depende de lambda, ¿cierto? Así que, bueno, esto también lo podemos enmarcar si es que puedo.
Como si se fijan, este método requiere de conocimientos de variable compleja relativamente acabados, integración por teorema Cauchy, etcétera. Veamos qué número es este. 9, 10. Y ahora tengo que volver a la cuestión original, a la identidad original, que era que estas cuatro integrales, la suma de estas cuatro integrales daba cero. Y aplicar el límite cuando r tiende a infinito, pongámosle a esto suma de integrales. Como no la numeré, vamos a ponerle suma de integrales. Ahora voy a ir a la suma de integrales con el resultado. Ahora aplico el límite cuando r tiende a infinito sobre eso que decía suma de integrales. ¿Y qué es lo que obtenemos? Fíjense, cuando r tiende a infinito, esta integral de aquí y esta integral de aquí vale cero. Esta integral de aquí vale integral entre menos infinito a infinito de L o menos t cuadrado medios de t. Y esta integral de acá es E elevado menos lambda, E elevado a lambda cuadrado, menos E elevado a lambda cuadrado medios por la transformada de Fourier de E elevado menos t cuadrado medios. Así que las otras son cero. Así que aquí queda la integral entre menos infinito e infinito de elevado menos t cuadrado medios de t menos e elevado menos más. Ese es un más, perdón. Este siempre fue un más. El lambda cuadrado sale con signo más. E elevado a lambda cuadrado medios por la transformada de Fourier de E elevado menos t cuadrado medios. Que era lo que queríamos calcular. Y eso es igual a cero. Y de aquí se deduce inmediatamente el resultado que necesitamos. Entonces, ¿esto implica qué cosa? Implica que E elevado a lambda cuadrado medios, E elevado menos t cuadrado medios, transformada de Fourier en lambda, es igual a la integral entre menos infinito a infinito de E elevado menos t cuadrado menos t cuadrado menos de t. Y si paso al otro lado el E elevado a lambda cuadrado medios, me queda que E elevado menos t cuadrado medios transformada de Fourier de eso es igual a E elevado menos lambda cuadrado medios integral entre menos infinito e infinito de E elevado menos t cuadrado medios de t. Pero la integral que está al final es un número nomás, tengo que calcularlo. Y si uno recuerda algo de cálculo en dos dimensiones, cálculo integral, eso se calcula fácilmente, ¿no es cierto? 11. Entonces, bueno, el cálculo de, si uno mira esta integral, voy a calcular esta integral. I cuadrado, integral entre menos infinito a infinito de E elevado, voy a elevar al cuadrado esto. Entonces, fíjense, esto es lo mismo que la doble integral de cálculo. Así se calcula esto. Aquí se pueden desacoplar las integrales, ¿ya? Esto es lo mismo que I cuadrado. Esto que está acá adentro es I. Esa integral. Esa integral es I. ¿Sí? Toda la integral completa. Entonces, esto es lo mismo que E elevado a menos U cuadrado medios
e elevado menos b cuadrado medios de u por db. No hay ninguna diferencia porque esas se desacoplan. ¿Ya? Entonces eso es lo mismo que la doble integral entre menos infinito e infinito, menos infinito e infinito, de elevado a u cuadrado más b cuadrado dividido por 2 de u a db. Y acá tengo que hacer un cambio de variable. Usando coordenadas polares, estoy integrando sobre todo el R2, ¿no es cierto? Usando coordenadas polares, ¿qué es lo que obtenemos? Eh, obtenemos U es igual a rho coseno teta, B es igual a rho seno teta. Entonces, ¿cómo queda la integral? Entonces, esta integral se ve así. El teta varía, tengo dos maneras de hacerlo. Fíjense, estas funciones de acá arriba son pares, así que si cambio u por menos u da exactamente lo mismo, no cambian tampoco los límites, entonces eso es lo mismo que, acá lo voy a poner, estas dos veces la integral entre 0 e infinito, entre 0 e infinito, de e elevado menos u cuadrado más b cuadrado, perdón, más. Y ahí, claro, lleva un signo menos afuera, perdón. Ah, ahí sí. Um, ok, sí que esto que está acá abajo, si yo hago el cambio de variable, queda, estoy recorriendo el semiplano superior, aquí arriba. El R varía entre 0 e infinito, el U y el B varían entre 0 e infinito. Entonces me queda, el ρ es el radio, también varía entre 0 e infinito. El pi varía entre 0 y pi nomás, porque estoy en la mitad, ¿no es cierto? De menos infinito a infinito, el teta tiene que variar entre 0 y 2 pi. Entre 0 e infinito varía solamente entre 0 y pi. Así que aquí arriba reemplazo, u cuadrado más b cuadrado me queda e elevado menos rho cuadrado medios. El jacobiano de esa transformación es rho, y aquí me queda de rho de teta. Así que eso es eso que está ahí. El de teta no influye para nada, así que la integral sobre teta me queda integral entre 0 y pi de teta. Aquí puedo separar. Integral entre 0 e infinito de rho elevado menos rho cuadrado medios de rho. ¿Y eso es qué cosa? Anotémoslo acá. Así que aquí me queda pi. Me queda pi. Y aquí faltaba un 2, ¿no es cierto? Acá arriba hay un 2. Esperen un segundo. Me falta ese 2 que está aquí. Así que acá abajo va un 2. Aquí va un 2. Así que eso es igual a pi, 2pi, integral sobre teta primero, integral entre 0 e infinito de rho elevado menos rho cuadrado medios, pero eso no se da cuenta inmediatamente, esa integral es trivial, ¿no es cierto? Esa integral de menos elevado menos rho cuadrado medios entre 0 e infinito. Hay un signo menos. Y si evalúo entre 0 e infinito, en infinito eso vale 0, después me queda un menos, con el menos que está afuera me queda más, así que eso sencillamente, y me queda un 1 al evaluar en 0, así que eso es 2 pi. Entonces tengo que i cuadrado es igual a 2pi, eso implica que i es igual a raíz de 2pi. Y si volvemos al principio, es decir, que era i
y es la integral entre menos infinito e infinito de L a menos t cuadrado medios de t, así que eso vale raíz de 2. Así que si vamos acá arriba, nos queda que 11, ¿en qué se transforma esa raíz de 2pi? Por lo tanto, 11 se transforma en, acabo de calcular transformada de Fourier, ¿no es cierto? E elevado a menos t cuadrado medios, transformada de Fourier en lambda, es igual a e elevado a menos lambda, bueno, el 2pi lo voy a poner al lado, es una constante, ¿no? Raíz de 2pi e elevado a menos lambda cuadrado medios. Bueno, este era el método largo. Insisto, esto lo vamos a ocupar para calcular la solución de la ecuación del calor en determinadas condiciones. O sea, esto sería... Aquí estamos en una dimensión, esto se va a extender a cualquier dimensión después, ¿no? Esos dos. Ok, entonces, ese es el método largo. Veamos el método corto. Creo que le llamé a esto. Déjeme ver. B, método alternativo. Cualquiera de los dos es válido. Entonces recordemos una fórmula que ya habíamos obtenido antes. Por aquí está. No, está acá, ¿no es cierto? A ver. Primero, miremos que tenemos que f de t es igual a L o menos t cuadrado medios. Entonces, esto va a satisfacer una ecuación diferencial. Vamos a construir la ecuación diferencial. Entonces, derivemos, calculemos de f de t. De f de t es, se ve como una t, ¿no? Es menos t elevado a menos t cuadrado medios. Así que implica que f' de t es igual a menos t por f de t. ¿Y qué otra condición tenemos? ¿Cuánto vale f de 0? F de 0 es 1. Entonces tenemos una ecuación acá, ¿no es cierto? Diferencial. Ok, entonces calculemos ahora, veamos lo que es esto que está acá. Vamos a calcular la transformada de Fourier a esto que está acá. Entonces, vamos a aplicar algunas condiciones. Y lambda por la transformada de Fourier de f de lambda, ya sabíamos que era lo siguiente, ¿no es cierto? Es menos, esto es menos la transformada de Fourier de t, eso por la fórmula de arriba, y esto es lambda.
Pero lo que está a la izquierda, esto que está aquí, es sencillamente menos i por d a de lambda por la transformada de Fourier, por la derivada de a de lambda. Ahí estoy intercambiando cosas, ¿ah? Estoy usando las fórmulas de arriba, ¿no? De a de lambda de f. Voy a ponerlo así. Estoy calculando ahí estoy intercambiando derivadas con integral. Espérense, déjenme borrar acá porque me queda demasiado. Ahí. Entonces, si uno se fija en esta cosa que está acá, tengo otra ecuación diferencial aquí. Entonces, tengo la ecuación diferencial. Voy a juntar, voy a juntar dos cosas acá. Voy a juntar esta con la otra que está rayada a la izquierda. Implica que dA de lambda de la transformada de Fourier de f es igual a menos lambda por la transformada de Fourier de f. Ah, ahí está. Entonces tengo otra ecuación diferencial ahí, ¿cierto? Entonces es una ecuación diferencial de primer orden de variables separables. De primer orden. Entonces, si resuelvo esa ecuación que está ahí, aquí queda de f tongo dividido por f tongo de lambda e igual a menos lambda por de lambda. Y si lo resuelvo, me queda logaritmo natural de f de tongo de lambda y agrego la constante acá abajo, lo típico, e igual a e elevado menos lambda cuadrado medios. Esa es la solución, con una constante. No sé si puedo bajar más, o estoy apenas. Ahí. Y eso significa que f tongo de lambda es igual a esa constante por e elevado menos lambda cuadrado menos. Falta determinar la constante. Ah, me equivoqué aquí, perdón, voy a tener que cancelar. Esto es acá. Esperemos un segundo. Aquí. Entonces, déjenme continuar el otro lado. Voy a volver a anotarlo. Entonces me queda que la solución es f tongo de lambda es igual a c por e elevado menos lambda cuadrado medios. Pero, por otra parte, qué cosa sabemos? Pero ya sabemos que la integral entre menos infinito e infinito, ¿de qué cosa? De e elevado menos t cuadrado medios de t es igual a raíz de 2pi. Entonces, ¿qué cosa era f tongo de lambda? Eso era la integral entre menos infinito e infinito de e elevado menos lambda t
menos lambda t elevado menos t cuadrado medios dt. Eso implica que f lambda de 0 es igual a la integral entre menos infinito e infinito de e elevado menos t cuadrado medios dt. Entonces la constante, y por otro lado, f lambda de 0 es c. Eso implica que la constante es igual a raíz de 2pi. O sea, f tongo de lambda es igual a raíz de 2pi elevado menos lambda cuadrado medios. Y el resultado sale inmediato. Y lo único que ocupamos fueron las propiedades de la transformada de Fourier. Bastante más fácil que el otro. Esa es la otra manera de demostrar esa propiedad que está ahí. 12, 13. Catorce. Bueno, visto que tenemos eso, ahora avancemos un poco por lo que nos convoca. Antes de pasar a la demostración de pasar directamente a la demostración de cómo de la solución de la ecuación del calor, veamos, hagamos una pequeña definición. Entonces, dadas voy a ponerlo aquí, dos funciones f y g con transformadas de Fourier f tongo de lambda, g tongo de lambda, respectivamente. Esto hay que dejarlo claro, no se verifica, esto es falso, que la transformada de Fourier de f por g, aquí hay que subrayarlo, no se verifica, sea igual a f tongo de lambda por g tongo de lambda. Esto es falso en general. Entonces, pero sin embargo existe sí existe una identidad que es parecida a esta, ¿ya? Entonces, calculemos f tongo de f por eh, f tongo de lambda. Veamos que sí se cumple por g tongo de lambda. ¿Qué cosa es eso? Eso es la integral entre menos infinito e infinito de f de lambda. De f de lambda por e elevado menos i lambda t de t como tiene el mismo lambda, ¿no es cierto? Por la integral entre menos lambda y lambda. Acá tengo que cambiar la variable f de lambda, g de lambda
G de lambda, E elevado menos I lambda, y acá le ponemos S. S de S, ¿cierto? Ese es el producto de S por S y S por S. Acá puedo juntar ahora, me queda la doble integral entre menos infinito e infinito, otra vez integral entre menos infinito e infinito, de F de lambda por G de lambda, por E elevado menos lambda S más T por ds dt, o dt de s, si quieres. En los casos es lo mismo. Se supone que puedo integrar por propiedad de Fubini, ¿no es cierto? Porque las integrales son finitas. Cuando son finitas puedo intercambiar los límites en la integral. Entonces, vamos a hacer una transformación. Vamos a cambiar acá. Entonces, vamos a llamar t más s igual x. T más s igual x. Eso significa que dt es igual a dx. Y la integral va a quedar de la siguiente manera. Integral entre menos, eso no va a cambiar en absoluto. No va a cambiar en absoluto. Integral entre menos infinito e infinito. Entonces queda f. Eso no es t, eso es, perdón. Me equivoqué yo. Esperen un segundo. No, está bien. Está bien. ¿Por qué le puse aquí esto es t? Eso no es lambda. El f tongo lleva. Me equivoqué dos veces. Ahí sí. Eso es t, eso es s, t y s. Ya. Entonces, ahora acá hice un cambio de variable y el t es igual a x menos s acá. Acá queda x menos s, g de s. Y arriba queda e elevado menos como s más t es el x. Entonces, queda s más. Me queda el i menos. Aquí me queda un i también. Lambda x i. Lambda x. Y acá queda de x de s. Ahí. Y ahí estamos listos. Entonces, aquí vamos a juntar algunas cosas. Esto es igual a integral entre menos infinito e infinito. Y acá aparece la integral entre menos infinito e infinito de f de x menos s por g de s de s. Y acá nos queda e elevado menos lambda xi. Y aquí por. Y aquí está por ds y aquí está por dx. Entonces, esta función es una función que depende de x, h de x, ¿no es cierto? Igual a la integral entre menos infinito e infinito de f de x menos s gs de s. La vamos a llamar así. Esto es f. Fíjense, cuando integre con respecto a s, esto va a depender de x, ¿no es cierto? El x es una variable libre. Estoy integrando con respecto a eso. Así que a eso lo voy a llamar f. Voy a anotar así.
f de x convolucionado con, perdón, eso tiene un nombre, ¿ah? A h de x se le denomina convolución de f con g. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos arriba? Arriba tenemos entonces, arriba tenemos la integral entre menos infinito e infinito de la convolución de h con de h de x es igual perdón, por e elevado menos i lambda x de x, o lo que es lo mismo, integral entre menos infinito e infinito de la convolución de f de x convolucionado con g de x elevado menos i lambda x de x. O sea, eso lo transformaba de Fourier de la convolución de f con g. De tal manera que obtuvimos un resultado. ¿Cuál es el resultado? Entonces, la transformada de Fourier de la convolución es f, la transformada de Fourier de f por la transformada de Fourier de g. Y este resultado es muy importante. Entonces estábamos en 14, 15. Ese es 15. ¿Ya? El producto de dos transformadas de Fourier no es la transformada de Fourier del producto, sino que es la transformada de Fourier de la convolución. Entonces borremos quedó feo esa rayita de abajo. No sé si va a quedar mejor ahora. Ahí. Ya, entonces ahora, con estos resultados, con estos resultados, con estos resultados, se puede resolver el siguiente problema. Entonces veamos la ecuación del calor en una barra. A la barra infinita. El problema no tiene condiciones, tiene una condición inicial, pero no tiene condición de borde tal cual la hemos visto hasta ahora. La ecuación del calor, entonces, sea U, una función que va de T, 0, infinito, cruz, también, a ver, R, cruz los reales, o sea, estamos en la recta real, y esto lleva un número en los reales, ¿cierto? Entonces, aquí tengo el par Tx. T es tiempo y R es posición.
es tiempo. Y esto da la ecuación de la evolución del flujo de calor en una barra, como les digo, infinito, que es la recta real, a tiempo t. Entonces, la ecuación es la siguiente. Bueno, U diferenciable en t y x. No vamos a poner muchas cosas más. Entonces, la ecuación es la siguiente. De, a ver, en x dos veces diferenciable, U tiene al menos derivadas parciales de segundo orden. Parciales de segundo orden continuas, o sea, existen y además son continuos, ¿no? Ya, entonces es de U, la ecuación es de U a de T es igual a de 2U a de x2, con condición inicial U de 0x igual phi de x. Phi de x. Bueno, al phi de x le vamos a pedir algunas condiciones, ¿no es cierto? Que sea suave, que tenga derivada y que se vaya y que decaiga muy rápidamente en el infinito también. Entonces vamos a pedir que límite cuando x tiende a más o menos infinito. Voy a ponerlo así nomás, sea cero. Pero en realidad con respecto a cualquier polinomio, quiero que esté en la misma clase de funciones que está arriba. Entonces, fíjense, esta es la ecuación y quiero resolver esa, estamos, la ecuación 16. Esa es la ecuación del calor. Ecuación. La hemos visto para barras finitas, ¿no es cierto? Con condiciones de frontera. Y una expansión en serie. Bueno, eso es equivalente a escribir de U a de T menos de 2U a de x2 es igual a 0. Y ahora le voy a aplicar la transformada, apliquemos transformada de Fourier a toda esa expresión. Entonces, como queda, voy a aplicar E elevado menos y lambda x aplicado sobre du a de t menos de 2u a de x2. La transformada de Fourier la estoy aplicando solamente sobre x, ¿ya? El t no tiene transformada de Fourier. Entonces, esto está sobre R, o sea, entre menos infinito a infinito. Así que aquí puedo distribuir propiedad de las integrales nomás. E menos y lambda x igual de t por dx menos integral sobre R a e menos y lambda x de 2u a de x2 de x, y eso yo sé que es 0. Ahora, este de u a de t, bueno, aquí voy a intercambiar integrales con derivadas. Eso no es usual, digamos, pero vamos a aceptar que por este caso, ojo, ¿no es cierto? De nuevo, en este caso, eh, porque necesitamos que se cumplan ciertas condiciones para esto, pero en este caso estas se van a verificar de tal manera que puedo sacar en el primer lado, en la primera integral, esa derivada afuera.
pero como les dije antes, esto excede absolutamente el, los objetivos del curso. Este es U, este U depende de X y de T, de X. Y acá, bueno, esto que está aquí, esto ya sabemos, está la derivada parcial de, perdón, está la transformada de Fourier de una segunda derivada, así que aquí sale afuera y lambda por las propiedades anteriores, y lambda al cuadrado, y aquí me queda la transformada de sobre R, elevado menos y lambda X, y acá queda U de xt de X. Eso es propiedad, propiedad, propiedad vista. Ahí tengo que integrar por partes, así aparece la propiedad. Propiedad previa. Propiedad. Ah, está bien. Ya demostrada. Acuérdense que la transformada de Fourier es una derivada. Era eso. ¿Ya? Entonces ahí está. Eso era I lambda. Y cuadrado menos 1. Me queda, así que eso queda I cuadrado menos 1. Con ese menos queda más. Así que ¿en qué se transforma eso? Fíjense, esta es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, pero con respecto a, aquí le cambié este X. Este X. Da lo mismo para en qué lado lo ponga, pero hay que ser coherente con la notación que pusimos al principio. Bueno, esta es la transformada, esta es la derivada de ADT de la transformada de Fourier de U con respecto a nx, más después queda lambda cuadrado y acá queda la transformada de Fourier de U, eso es igual a cero. Así que lo que tenemos ahí es sencillamente esa ecuación diferencial, que en realidad, bueno, el de U de t es una derivada con respecto a t nomás, así que la podría poner como U', pero bueno, vamos a poner así. Se transformó en eso y ese es el número 17. Y ahora es una ecuación algebraica ahora. Es una ecuación diferencial, bueno, casi algebraica, 11, pero es 16, 17. 17. Ahora eso lo puedo resolver, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la condición inicial? Utongo de 0 en tiempo igual 0, x, es sencillamente fitongo de lambda, o sea, la condición inicial. Le tengo que aplicar ahí ese es en realidad el 17 debería considerarlo todo. Esa es la condición inicial que nosotros propusimos. Fíjense, ahí está, ¿no es cierto? Si le aplico la transformada de Fourier a esto, eso es fitongo de lambda. Así que mi ecuación se transformó en eso que está ahí y eso lo puedo resolver fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución de esa? ¿Cierto? En el fondo podría ponerla así nomás, du de t es igual a menos lambda cuadrado u. Y eso implica que du partido por u es igual a menos lambda cuadrado de lambda. Menos lambda cuadrado de lambda.
Pero eso es con respecto a t, perdón. Aquí estoy integrando con respecto a t. Así que lambda cuadrado es una constante. Así que u barra es igual a, ¿qué cosa? E elevado menos lambda cuadrado t por un u0. Y u0x, esa es la constante que aparece, porque estoy integrando con respecto a t, ¿cierto? Así que la constante es una cosa que depende de x, y va a ser justo eso que está ahí, pues. O sea, eso es e elevado menos lambda cuadrado. Verifíquenla, fitongo de lambda. Entonces, utongo de t como lambda. Aquí tengo que borrar esto, ¿no? Eso no es x. Al aplicarle la transformada de Fourier, eso queda un lambda ahora. El tiempo no, porque ahí no estoy trabajando con el tiempo. Entonces, es L o menos lambda cuadrado t, fitongo de lambda. Así que esa es la solución de ese problema. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? No sé si vamos a alcanzar, pero voy a dejarlo planteado, lo resolvemos si no la próxima clase. 18. Entonces tengo el producto de, tengo que u tongo de lambda, de t lambda. Entonces, a ver, u tongo, la transformada de Fourier, ¿no es cierto?, de u, con respecto a las variables x, eso que está ahí, ¿cierto? Entonces, r menos lambda cuadrado. Sí. Ah, Phi de lambda es la transformada de Fourier de, es la transformada de Fourier de elevado, perdón, de phi de x. Así que esta cosa que está acá, supongan que aquí pongo g de x. Voy a suponer, mejor lo pongo al lado izquierdo. Supongamos que esto es la transformada de Fourier de una función g. O sea, esto debería ser g tongo de lambda por phi tongo de lambda. Ya, entonces, ¿cuál es mi problema ahora? Encontrar g. El problema se reduce a encontrar g tal que, tal que oh, sea igual a, e elevado menos lambda cuadrado t. Entonces probaremos lo siguiente. Voy a anotar lo que vamos a probar y para eso tenemos que introducir una noción. Demostraremos que demostraremos que g de x es igual a 1 partido por 4 raíz de 4 pi t, 4 pi t, e elevado menos x cuadrado partido por
4T. Antes de eso, debemos introducir, prefiero hacerlo en el problema, no antes, para hacerlo más práctico. Antes de eso, debemos introducir la noción de transformada inversa de Fourier. Entonces lo vamos a poner dentro del problema. Ya, vamos a quedar aquí y la próxima semana, introduciendo la noción de transformada inversa de Fourier, vamos a ver cuál es la solución de la ecuación del calor.